Al colocar una cámara rompecarga, lo que hace es eliminar toda la presión y funciona prácticamente como un tanque. Elimina toda la presión y desde ese punto hace que se contabilice la presión desde cero y ya luego hasta ver a cuánto llega. Entonces, de esa manera se va colocando varias cámaras, cosa de que no tengamos una presión excesiva en el punto de llegada, como será en este caso en el punto final. Entonces, ¿cómo colocamos las cámaras y cuántas cámaras necesitamos colocar en cualquier caso particular? Supongamos que esta es una aducción, partiendo de ahí. Bien, vamos a colocarnos aquí algunos datos, que son datos muy sencillos de manejar. Por ejemplo, vamos a manejar el desnivel. El desnivel lo podríamos decir que es un valor de 500 metros, supongamos así. Lo vamos a colocar aquí, 500 metros. Este desnivel es la diferencia entre el punto A y podríamos llamarlo el punto de la planta de tratamiento, por decirlo así. Supongamos que estamos hablando del punto de llegada de una planta de tratamiento. Entonces, la diferencia de estos dos es 500 metros. Como pueden observar, es un desnivel muy alto. No existiría una tubería la cual pueda soportar esta presión de 500 metros, porque ya estaríamos hablando de que la presión se va a encontrar en un rango menor a 500 metros, pero difícil de que llegue a ser mucho menor a las presiones admisibles en una tubería. Entonces, tomemos en cuenta ese dato. El siguiente dato que debemos tomar es la presión nominal de la tubería, que lo llamamos PNT. Esto se conoce como la presión nominal de la tubería y hace referencia directa a la presión que puede soportar una tubería, la presión máxima que puede soportar. Entonces, cada tubería tiene un rango de presiones que puede soportar. Nosotros tendríamos que ver qué clase de tubería vamos a utilizar para que en este caso nos pueda favorecer y no nos mayoren los costos al colocar varias cámaras rompecargas. Porque como les dije, como son cámaras rompecargas que trabajan como un tanque, entonces van a generar mayor costo porque se tienen que construir, etcétera. Entonces, para eso, podríamos hablar de las presiones nominales, las cuales son desde podríamos hablar desde las más grandes, la 200, la 150, la 120, la 100, también existe la 50 y una que otra así. Esas serían presiones nominales de una tubería. Si los colocamos en una tabla, los podríamos tomar en ese sentido. Cada una de estas presiones está en metros columna de agua. Es decir, si yo tomaría una clase 200, estaría hablando de 200 metros columna de agua que puede soportar. Si yo hablaría de una clase 150, estaría hablando de que puede soportar 150 metros columna de agua. Mucho depende del fabricante y de las normas con las cuales estamos queriendo diseñar prácticamente. Entonces, si el fabricante te dice que tiene cierta cantidad de tuberías que soportan esta presión, entonces sería bueno que la consideremos de ahí. En nuestro caso, vamos a suponer que quiero tomar una presión nominal de 150 metros columna de agua. Entonces aquí lo vamos a poner 150 metros columna de agua. Esto era más que todo referencial. Ahora, ya tenemos la presión que va a soportar máxima mi tubería y el desnivel. Con estos dos datos podemos encontrar estos dos, la cámara rompecargas y el desnivel al cual se puede encontrar. Empecemos por el primero. Se dice que de esta presión nominal de la tubería no se tiene que diseñar al límite para que ésta pueda tener cierto rango de seguridad al momento de funcionar. Por ejemplo, si mi tubería va a soportar 150 metros columna de agua, lo ideal sería que solamente trabaje a un 80% o incluso menor. Entonces podría llamar aquí la presión de soporte, por decirlo así de alguna manera. O también podríamos llamarle de diseño. Así. Entonces, a la presión nominal que nosotros le hemos colocado de la tubería, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el 80%. Entonces le coloco aquí 80% por 150 y esas sería 120 metros columna de agua.
Eso sería la presión con la cual yo quiero que trabajen mis pequeños tramos para que no soporten y no trabajen a un límite. Ahora sí, primero vamos a empezar aquí colocando la cantidad de cámaras rompecargas, que lo podríamos abreviar así, CRC, igual. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Para esto, lo que hacemos es colocarle aquí más el desnivel que nosotros teníamos dividido en esta presión de diseño. Es decir, los vamos a dividir y con eso vamos a encontrar la cantidad de cámaras rompecargas. Le doy Enter y aquí lo que me recomienda es que sea 4.1 cámaras. Es decir, que coloque 4.1. Como este es un valor que no indica la cantidad porque nos está indicando con decimales, lo que nosotros hacemos es redondearlo. Así que nosotros podríamos llamar de 4.1, redondear siempre mejor al mayor, que sería en este caso 5. Entonces, en todo este tramo, para este desnivel de 500, lo ideal sería colocar 5 cámaras rompecargas. Nosotros podríamos colocar más, pero según los cálculos nos dice aquí 4.1 y estamos redondeando a 5. Entonces, en todo mi tramo voy a colocar 5 cámaras. Perfecto, hasta ahí. Ahora, la idea es saber dónde las tengo que colocar. Es decir, ya sé dónde, bueno, ya sé cuántas, pero no sé dónde, en qué parte de mi tubería va a caer. Entonces, para este caso, lo que se hace es calcular el desnivel a la que cada cámara se tiene que ubicar. Entonces, aquí le vamos a colocar desnivel para cada cámara. De esa manera, lo vamos a llamar así. Igual, este desnivel prácticamente lo que va a hacer es encontrarnos estas distancias que podríamos llamar Y. Como observan aquí en este gráfico, estas distancias que llamamos Y, es decir, inicia desde el punto y hay un pequeño desnivel que es y en el punto donde se interceptaría con la tubería, en el gráfico del perfil, ahí, en ese punto se debe colocar una cámara rompecargas. Bajamos un poco y luego colocamos otra. Bajamos un poco y colocamos otra. Bajamos un poco y colocamos otra. Entonces, esa es la distancia y es la que debemos respetar para poder ubicar las cámaras. Para eso es igual de fácil. Solamente debemos colocar aquí más el desnivel que nosotros teníamos como dato y lo dividimos entre la cantidad de cámaras rompecargas, que en este caso eran 5. Y aquí me dice que mi desnivel para cada cámara es de 100 metros, lo recomendable. Es decir, yo tendría que tener el perfil de toda esta tubería desde el inicio hasta el final y tendría que dibujarme o, bueno, ver la distancia a 100 metros del desnivel. Entonces voy bajando una distancia de 100, veo dónde se intercepta con la tubería y en ese punto sería lo recomendable para colocar una cámara. Bajo desde ese nuevo punto una distancia de 100 y donde se vuelve a interceptar con la tubería voy a colocar la siguiente cámara. Y así sucesivamente hasta colocar las 5 cámaras. Es decir, se ha dividido toda esta tubería en más tramos, los cuales obviamente se van a saber cómo van en el perfil. Pero con esta cantidad nosotros podríamos saber de que esos pequeños tramos no van a trabajar con presiones excesivas, es decir, van a poderse respetar las presiones nominales de la tubería.